En esta ocasión queremos conversar sobre diferentes temas con doña Catalina Crespo, la defensora de los habitantes, que sí, ha tenido un año también por ahí en medio de la polémica, con críticas de un lado, con también el apoyo de un sector de la población y queremos, bueno, hacer con ella también parte de ese balance. Doña Catalina, primero que todo, bienvenida y gracias por estos minutos a Noticias Colombia en este programa especial. Bueno, hola a todos, saludos y espero que estén pasando un momento de estas Navidades, un buen momento que ojalá que puedan estar juntos con sus familias, que es digamos, estos momentos festivos, no tanto para las compras y todo eso, sino para recordar lo importante de que seamos las familias o amigos o gente que tal vez no sea familia de sangre, pero es gente de familia de corazón. Así que espero que todos estén muy bien. Más bien, gracias por invitarme a este programa, don Alan. Y sí, es cierto, la Defensoría ha estado un poco en el ojo del huracán, pero así es como debería estar. La Defensoría de los Habitantes, si hace bien su trabajo, tiene que estar en el ojo del huracán. Ese es el trabajo. ¿Por qué? Porque es fiscalizar al gobierno y no es un trabajo para hacer muchos amigos, porque fiscalizar al gobierno, a las instituciones públicas, es un trabajo complejo, es un trabajo que no a mucha gente le gusta que le vayan a pedir cuentas, pero bien hecho, es un trabajo que ayuda mucho a la democracia y al tema de pesos y contrapesos. Sí, vamos a hablar un poquito, doña Catalina, sobre ese rol de la defensora, de la defensoría y de la defensora como tal, o defensor de los habitantes. Usted lo describe bien, en el ojo del huracán. Ese es el mejor resumen para este año 2021 y quizá esa condición viene desde el 2020, que fue también un año complicado de pandemia, ya de por sí difícil, y en su gestión también, donde afrontó inclusive aquel proceso en la Asamblea Legislativa. Claro, no, no. Y en el 2019, bueno, yo empecé a finales del 2018. Entonces, en realidad, 2019, 2020 y 2021. Y el 2019, aunque no fue en el ojo del huracán per se, fue empezando entonces ya empezamos a pedir cuentas, ya habían ciertas molestias de que la Defensoría estaba pidiéndome cuentas aquí, que los alcaldes o alcaldesas decían, bueno, pero ¿por qué la Defensoría de pronto me está llamando? O el presidente o ministros, pero nuevamente, el trabajo bien hecho de una institución como la Defensoría, que es una de las dos instituciones de control que tiene el país, que son solo dos, la Contraloría una y la Defensoría de la otra, bien hecho, es un tema que no hace amigos, claramente, pero bien hecho, de verdad ayuda a pedir cuentas y a fiscalizar al gobierno y a cualquier gobierno, ni siquiera tiene un tema de color político. Puede ser caerle mal a este gobierno, pero caerle mal al otro gobierno y al que le sigue y al que le sigue. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo y es uno de los pocos trabajos que lo ideal es que no existiera. ¿Y qué quiero decir eso? Quiero decir que si el país estuviera de tal forma también, las instituciones estuvieran trabajando también, la Defensoría y la Contraloría no necesitarían existir. Pero nuestro trabajo es tan importante porque hay cosas que no se están dando bien, hay cosas que se podrían hacer mejor y entonces por eso es que las instituciones de control o los órganos de control, el trabajo que hacemos es realmente valioso. Sí. Doña Catalina, antes la Defensoría no lo hacía, no estaba cumpliendo con ese rol, porque bueno, evidentemente vemos un cambio en el estilo suyo, en esa persistencia también de tocar los diferentes temas. Nosotros como medios de comunicación, a mí me sorprendía mucho que constantemente, casi que día a día recibíamos un correo en este último tiempo por parte de la Defensoría con algún tipo de observación, con algún tipo de crítica. En algunos momentos, insisto, caía bien o no la crítica a algún sector, por ejemplo, con vacunación, con aquel tema del uniforme de los policías, que recuerdo por ahí del 15 de septiembre, causó también mucha controversia, mucho comentario a través de redes sociales. ¿No se venía haciendo ese trabajo, doña Catalina, que fue tan evidente ese cambio en los últimos meses?
Bueno, uno de los temas, digamos, específicamente de la Defensoría es que es unipersonal. Lo que significa es que el jerarca o la jerarca es la que va a dar la guía. Entonces yo lo que hice fue, bueno, voy a ver qué es la ley, qué dice la ley de la Defensoría. Y literalmente la ley dice, digamos que tenemos 3 roles por ley. Uno, fiscalizar al gobierno, que se adapte, o sea, que todo el trabajo que haga vaya de acuerdo a la ética, varias cosas. Número 2, asegurarse que el gobierno esté respetando los derechos humanos. Y número 3, la educación o capacitación en derechos humanos. Ese es nuestro rol por ley. Entonces dije, ok, si nuestro rol por ley es fiscalizar, empecemos a fiscalizar. Seamos órganos de control y seamos de verdad pesos y contrapesos. Ahí también viene otro tema que era de dónde era que yo venía. Yo venía de una área y por eso es que me vine aquí. Yo venía trabajando a nivel internacional en temas de prevención de guerras y equipos entre las Naciones Unidas y el Banco Mundial, que era donde yo trabajaba, veíamos y sabíamos, digamos, ok, si este país, estos son los puntos donde este y este, si tiene estos, ya es un check de que tiene que tener cuidado porque puede caer en temas de conflicto o guerras. Uno de esos era que yo venía viendo desde hace como 20 años en Costa Rica, pero especialmente en los últimos 10, es el tema de institucionalidades donde la gente ha dejado de creer en la institucionalidad. Costa Rica, ¿por qué Costa Rica ha sido tan fuerte, digamos, en una región como Centroamérica, que es una región súper conflictiva? ¿Por qué ha sido fuerte? Porque ha tenido instituciones históricamente súper robustas, la gente cree, ¿verdad?, en la caja, creemos en el Tribunal Supremo de Elecciones, creemos, ¿verdad?, que van a hacer un buen trabajo. Pero si digamos usted, don Alan, que ha estado metido en este tema, ¿verdad?, de política, de la realidad nacional por muchos años, usted puede ver que hace 20 años comenzó como una caída de la credibilidad en la institucionalidad. Poquito a poco. Después se vino el caso del cementazo, que eso de verdad que fue un shock. Y además venían también atrás, ¿verdad? Pero eso fue un choque grande para el Poder Judicial. Después, así han habido muchos temas. Y eso, que la gente diga, yo ya no creo en el Poder Judicial, no, o en la Defensoría, o en la Contraloría, o en eso es un problema seriosísimo. Y aunque uno no, tal vez no lo vea a corto plazo, a largo plazo, eso es un serio problema. Entonces yo por eso dije, ok, ¿qué es la mejor forma desde mi posición como defensora para poder ayudar a fortalecer la institucionalidad? Pedir cuentas. Y aún a veces pidiendo cuentas, uno desata cosas que a veces no se veían, como en el caso UPAD. Si la Defensoría no se hubiera metido en el caso UPAD, sabríamos todo lo que pasó en el caso UPAD. Hubiera llegado el presidente de la Asamblea Legislativa, hubiera pasado todo lo que pasaba, ¿no? Mira, el chance que eso hubiera pasado hubiera sido muy poco. Pero hay que fiscalizar y hay que pedir cuentas. Eso lo hace un país robusto. A mí la gente a veces afuera me dice, ustedes son de Costa Rica, donde unos de sus presidentes habían estado acusados, y bueno, ahora que andaba en las elecciones en Argentina de observadora, me dijeron, ustedes es que unos de los alcaldes de ustedes estaban, ¿verdad?, acusados. Y eso, aunque eso es fuerte, ¿verdad?, al mismo tiempo sabemos que sirve, porque si usted hace algo que es corrupto, algo malo, hay un sistema que va a hacer que usted tenga que pagar las consecuencias. Y eso es importante, que la gente crea que la corrupción no está, ¿verdad? Todo el mundo puede hacerla y nada pasa. Entonces, por eso yo creo que la Defensoría ha asumido un rol bajo mi liderazgo diferente a los demás defensores. Bueno, primero por un tema del momento en que se da y después por mi experiencia donde yo venía y qué era lo que yo quería hacer. Yo tenía un objetivo muy claro, que es, a partir de la ley de la Defensoría, ¿cómo puedo yo fortalecer la institucionalidad? Entonces, ejerciendo lo que la ley me permite hacer, fiscalizar. Y eso, ¿verdad? Como usted lo ha dicho, ha pasado. Y el tema de la información,
el año pasado, en julio, agosto del año pasado, del 2020, la Defensoría hizo una coadyuvancia por un tema de que no se estaba dando acceso a la información a los medios de comunicación. Entonces, también había que tomar una decisión. Bueno, si el gobierno no está permitiendo que esa información se dé, ¿cuál es el rol de la Defensoría? De darle información. Entonces, por eso hemos estado tratando de mandarles siempre todo un email, y a veces los medios dicen, pero bueno, me han inclusive, se me han quejado varios y me dicen, pero ¿qué es que manda usted cosas todos los días? Y yo, si eso significa que a través de los medios la gente se va a dar cuenta de lo que está sucediendo porque el gobierno no lo está haciendo, entonces así se va a hacer. Ya eso pues a ustedes, a los medios ya les tocará ver qué es una noticia o qué no, pero mi trabajo es ojalá informar a todos los y las habitantes de lo que está sucediendo, digamos, en los ojos de la Defensoría o la información que nosotros tenemos aquí. Sí. Doña Catalina, sé que estamos en un contexto de campaña. Bueno, estos días entramos ahí a una especie de tregua y bajan un poco los movimientos políticos, y también lo ha hecho la Defensoría, según he podido tal vez percibir, un poco más, quizá más cuidadosa también, imagino, de no caer en ese fuego electoral que posiblemente en enero va a ser intenso. ¿Qué podemos esperar de la Defensoría en próximos meses, en estos meses de campaña, inclusive extendiéndose posiblemente hasta el mes de abril, y con el nuevo gobierno, cualquiera que pueda llegar a casa presidencial y bueno, a ocupar también las diferentes curules, los partidos políticos? Bueno, efectivamente, nosotros siempre hemos seguido mandando información, entonces me imagino que ustedes la siguen recibiendo y todo, pero hay que tener hay una línea muy delicada. Entonces, nosotros sabiendo que primero, nuevamente, siguiendo en la ley, la Defensoría es apolítica. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, por un lado, de no, digamos, el trabajo que nosotros hemos estado haciendo que no se use para temas electorales y de no meterse en temas que algunos candidatos presidenciales o todos, no sabemos, ¿verdad?, estén trabajando en esos mismos temas. ¿Por qué? Porque nuevamente ahí va la credibilidad de la Defensoría. En tanto nosotros sigamos con la ley donde somos apolíticos, donde no nos metemos en el tema de política, entonces la gente ya sabe, mira, esta es la Defensoría, ahora bajó un poquito el perfil. ¿Por qué? Porque aún seguimos trabajando. Nosotros trabajamos 24/7, pero en un tema tal vez menos noticioso. Y seguimos yendo a las zonas rurales, a las zonas costeras, a las escuelas, y seguimos trabajando en todo eso. Pero sí hay que tener mucho cuidado porque en un momento electoral, instituciones como la Defensoría, que son apolíticas, tienen que tener esa distancia del proceso electoral. Pero por otro lado, siempre les pediremos a todos y a todas los candidatos que se apeguen al tema de derechos humanos, que eso es importante, que no podemos retroceder. Y con el nuevo gobierno, sea quien sea, hombre, mujer, el partido político, lo que sea, seguiremos haciendo lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora y seguiremos haciendo igual de fuertes como hemos sido con este gobierno. Porque no importa el gobierno que esté, el trabajo de la Defensoría tiene que ser igual, sin importar la persona o el partido político que esté ahí. Porque, nuevamente, de esto se trata la credibilidad de la institución. Sí. ¿Cuánto le queda de periodo, doña Catalina? Me queda un año, Un año. hasta el 12 de diciembre del 2022. Sí, bueno, entonces la primera parte de ese gobierno podemos esperar entonces ese rol de la Defensoría. Doña Catalina, quizá uno de los puntos que recuerdo de este año más polémicos fue la reunión que usted tuvo con el grupo en contra de la vacunación. Ahí sí a mí me sorprendió inclusive la reunión, que usted buscara ese acercamiento con el presidente, con el ministro, inclusive porque difícilmente estos grupos van a razonar, difícilmente estos grupos van a entender la importancia de la vacunación, llevan muy claros en el objetivo y bueno, hemos visto las últimas manifestaciones todavía y no dejan de ser una minoría
en el país. Pareciera que el apoyo a la vacunación ha sido bastante grande. ¿Hubiera hecho algo diferente? ¿Lo considera hasta este punto, ya después de la reflexión, eh, necesario ese acercamiento, o era más bien buscar alguna estrategia de motivar a la vacunación y convencer a este grupo que sé es difícil de convencer? Mira, qué interesante. Hoy, ahora que me haces esa pregunta, hubiera hecho exactamente lo mismo. Pero ahí está la explicación del por qué. Primero, la Defensoría ha sido súper crítica con el tema de vacunación desde el principio, inclusive desde principio de año. Nosotros fuimos los que empujamos para que se vacunara Semana Santa, que no se iba a vacunar, las dosis se repartieran de mejor forma. Bueno, hemos sido súper fuertes, pero el tema de derechos humanos es nosotros nos tenemos que reunir con todas las personas, siempre y cuando no sean violentas. Eso sí lo tengo que decir, porque ya cuando hay un tema de violencia o un tema de seguridad, pues eso no se puede dar. En este caso, este grupo mandó por medios de redes sociales que iban a venir a la Defensoría a quejarse, así como habían ido, creo que al Estadio Nacional una semana antes o algo así. Entonces, yo sabiendo que iban a venir para acá, dije, ok, voy a escribirle al señor presidente, como siempre lo hago, y al ministro, como siempre lo hago, digamos, al ministro del área específica, del tema específico, en este caso era de salud, para que manden a representantes o especialistas o a lo que sea para poderles hablar a estas personas. Ese es el objetivo. Bueno, lamentablemente ni el presidente ni el Ministerio de Salud mandaron a nadie, que hubiera sido lo ideal, haber tenido un grupo de gente, vea, esto es lo que pasa, estos son los datos, esta es la información, y si hubiera usado eso, tal vez no necesariamente para la gente que estaba ahí, aún cuando tengo que decir que mucha de la gente que estaba ahí estaba vacunada, que para mí fue, digamos, una grata sorpresa, porque pensé que todos eran antivacunas, esa era mi percepción. Y me di cuenta que no, que unos eran antivacunas, eso sí, pero otros eran en contra de la obligatoriedad. Entonces, mira, muy interesante. Pero más allá de eso, si yo como defensora no hubiera atendido a este grupo o no hubiera atendido a los agricultores que en mayo del 2019 vinieron y se encadenaron aquí y durmieron 3 días aquí en la Defensoría, o a los oreros cuando pararon, cuando estuvieron, ¿se acuerda? Hace como, ¿qué fue? Como año y medio, ya. Sí, que hubo bloqueos allá en la Interamericana. Bueno, déjeme decirle que en ese momento el gobierno no había ido tampoco. Yo me fui con un equipo, estuvimos ahí, ya estaba la policía ahí, la policía ya de antimotines, ya todos estaban, digamos, ya ahí listos, y yo ahí llamé al presidente, literalmente como 1 hora, para que me contestara. Entonces le dije, vea, señor presidente, hay gente, porque me había tocado ver carros chiquitos llorando, adultos mayores, una mujer embarazada, bueno, que habían estado horas de horas esperando bajo el sol. Entonces ahí yo llamé al señor presidente, llamé al ministro de la presidencia de aquel entonces, y gracias a eso, al día siguiente mandaron a la ministra de Medio Ambiente con una comitiva, que también estuvimos ahí. El trabajo de la Defensoría es reunirse con todo el mundo, desde los oreros hasta, o sea, todos, inclusive el grupo trans que estuvo aquí, que estuvo en marzo, que estaba en contra de que la Defensoría se saliera del proyecto de VIH, de IBUS. Ellos estuvieron aquí, los íbamos a recibir, lo que pasa es que lamentablemente ya ese grupo se puso violento, entró a la Defensoría y no sé si tuvieron chance de ver los videos, empezaron a golpear las puertas, los vidrios, entonces ya ahí, ya cuando hay un tema de violencia, pues no se le puede atender a la gente. Sí, Pero recuerdo ese episodio también, sí. Sí, eso fue muy preocupante, pero la Defensoría le toca de todo. Inclusive nosotros recibimos aquí denuncias de privados de libertad. Me ha tocado a mí personalmente ir a máxima seguridad, que más bien fue chocante, y hablar con, ¿verdad? Hablar con personas que imagínense, les voy a contar algo que es difícil.
me tocó hablar con una persona que había violado, ¿verdad?, a un menor de edad. Y entonces es uno, como defensora de derechos humanos, este es mi trabajo, yo tengo que hacer esto, pero no quita de uno hacer como mamá, a uno le duele el corazón saber, ¿verdad?, que pudo haber sido el hijo de uno o el hijo de alguien. O sea, entonces uno tiene que tener muy bien puestas, digamos, los objetivos y con mucha claridad lo que toca el trabajo de hacer. Entonces, si yo no me hubiera reunido con este grupo, ¿qué clase de defensora hubieran tenido? Entonces, desde ese punto de vista, si yo no me reúno con los privados de libertad, ¿qué clase de defensora de derechos humanos es la que tenemos? Entonces, sí, volvería a ser lo mismo, Alan. Sí, lo que está claro es la vacunación. Satisfecha con el avance, ahorita creo que ya se dio el impulso que todos los sectores y que todos realmente queríamos también. Ah, no, definitivamente me siento muy contenta, inclusive hoy con las noticias de que ya más de 70,000 personas ya tienen la tercera dosis, ¿verdad? Eso es importantísimo. Y nuevamente, yo creo que todos tenemos, no sé si todos, pero yo sí conozco gente, ¿verdad?, que es antivacunas, y hay un tema ahí de cómo hace uno para respetar lo que la otra persona piensa, pero al mismo tiempo un tema de salud, ¿verdad?, social. Y sí, son temas que nos tenemos que cuestionar todos, pero desde la Defensoría nosotros siempre hemos sido pro vacunas y además fuimos la primera institución pública donde todos sus funcionarios están vacunados. Sí. Doña Catalina, para terminar esta primera parte, antes de ir a la breve pausa, eh, ¿cómo está lo interno de la Defensoría? Porque también hubo cierta oposición, creo que tal vez por el estilo que usted dice, bueno, ha venido a implementar y el cambio a lo que venía realizando la Defensoría. A lo interno, las aguas se han calmado un poco, hubo resistencia a ese estilo también. Sí, claro, ha habido resistencia al estilo mío, también al de la defensora de antes, que no sé si recuerda que la defensora de antes pues terminó, ella pues se fue, dejó el cargo por presiones internas y creo que tuvo un programa con un periodista contándole esas cosas. Esto no es nuevo, en la defensoría no es nuevo, esto es algo de larga data. Lo que pasa es que siempre hay que fortalecer la institucionalidad. La institucionalidad tiene que ser fuerte para poder trabajar. Siempre hay retos y siempre los va a haber. Lo importante es que también la persona que esté sentada en este cargo, en este caso, en este momento soy yo, pero vendrán otras personas, sepa muy bien que la institución es número uno. ¿Por qué? Porque las personas venimos y nos vamos, pero una institución fuerte, robusta, puede ayudar a un país. Entonces, eso es fundamental. Digamos, también los cambios asustan a la gente. A mí me gustaba, por ejemplo, un cambio que yo vine a implementar un montón de cambios que yo pensé que eran normales, pero me di cuenta que a veces las instituciones nos quedamos atrás. Entonces, cambios como, por ejemplo, no habían protocolos de muchas cosas. Entonces, eso hay que modernizarlo. Hay que tener protocolos, hay que tener reglamentos, porque en el momento que la gente sabe que este es el reglamento, entonces yo ya sé qué hacer. O, por ejemplo, yo, digamos, no soy mucho de escritorio. Yo para poder trabajar, yo necesito estar con la gente, entonces voy mucho de gira, hago inspecciones, y pues también le hago el pedido yo no le pido a ninguno de mis funcionarios más de lo que yo estoy dispuesta a dar. Y yo trato de trabajar con el ejemplo. Tal vez eso no es muy acostumbrado, pero en mi caso, así me parece que es la forma de gerenciar con el ejemplo. Entonces usted me ve a mí con giras, que es lo que he estado tratando de pedir. La gente tal vez está acostumbrada a resolver en un documento, mucha gente, no todo el mundo. Pero los documentos duran muchos días, entonces por favor denme una respuesta en 5 días y después se la devuelven y otros 5 días y por mientras la persona está sin la beca que necesita para comer, sin esto. Les voy a contar algo y no sé si se acuerdan, hace como 2 años ya,
en Cartago nos llega una denuncia de un albergue del PANI. Es un miércoles, nos llega la denuncia el miércoles en la tarde, me llega la denuncia ya y me dicen de admisibilidad, jefa, vea, nos llegó esto, vea qué serio, que estaban diciendo que había temas de abuso, de posible abuso en un albergue del PANI en Cartago. Con la seriedad del caso, por supuesto, yo veo eso y digo, inmediatamente hay que ir. Entonces, mañana primera hora nos vamos, un jueves, fue en enero. Inmediatamente ese jueves nos fuimos para el albergue a hacer inspecciones. Y después de estar con los chiquitos y chiquitas ahí, efectivamente, cuando ya nos íbamos, los chiquitos nos agarraron como en el playground que tenían afuera, unos rinranes, como decía mi abuelita, y me dice, ay, vieras que no se vayan, no nos dejen solos, es que estas señoras, y nos empezaron a decir un montón de cosas. Por supuesto que el corazón uno se le hace un 8 de ver a estos chiquitos y chiquitas que ya de por sí tenían, digamos, temas en sus propios hogares. Después el PANI se los lleva a un albergue para protegerlos y de ahí efectivamente no habían sido protegidos y ya el PANI desde hace rato había recibido denuncias de eso y no había hecho nada. Yo en ese instante llamé a la señora fiscal que estaba en ese momento y le dije, vea señora fiscal, esto es lo que está pasando, yo no me voy a mover de aquí hasta que usted mande ¿verdad? A las personas que usted tenga que mandar. Ahí estuvimos como 2, 3 horas más, mandaron a la gente, ya con especialistas y los especialistas se sentaron con los chiquitos. O sea, las cosas que nosotros vimos de temas, yo llevaba un especialista aquí del tema de prevención de la tortura, entonces habían varias cosas, ¿verdad? Por ejemplo, ponían las fajas para asustar a los chiquitos, los dejaban sin comer, unas cosas que uno dice, pero, o sea, de verdad ese día a mí se me salieron las lágrimas. Y uno está acostumbrado a ver muchas cosas, pero ese día de verdad uno hasta que traga duro y dice, pero ¿qué fue eso? Y efectivamente se llevaron a 2 de las señoras que trabajaban ahí, esposadas, y se las llevaron a juicio. Entonces, por eso es que la Defensoría no puede trabajar de papel. Imagínese, don Alan, que yo hubiera seguido el consejo y hubiera dicho, está bien, mandemos un oficio. El oficio me lo tienen que devolver en 5 días. Después piden una no sé qué. Y entonces en 10 días a ver qué pasa. Y 1 mes, 2 meses después estar viendo con un papel qué pasa. Y esos 2 meses yo me sentiría responsable como defensora. Si a esos chiquitos les pegan, les hacen daño, yo me hago cómplice. Y yo me niego, porque de eso se trata, de tener funcionarios públicos, y aquí sobran en esta institución, que de verdad se preocupen y de verdad vivan su trabajo, aunque es doloroso, porque ve uno cosas muy duras, pero eso es un ejemplo de los cambios que yo he querido hacer. Y que pues a veces, ¿verdad? A veces a veces hay algunas personas que no les gusta tanto el cambio, pero vieras que me he encontrado con otro montón de gente aquí dentro de la Defensoría que como que se ha revivido, como que se sienten que la palabra es esa, que han revivido esa, porque no es un trabajo, yo lo llamo como es un trabajo, pero con un compromiso. No sé cómo explicarlo. O sea, sí, yo agradezco poder trabajar aquí, de verdad, y hacer una diferencia. Y es parte, yo creo que también de la exigencia de los ciudadanos, ver a las instituciones trabajando, dando resultados y también atendiendo esos grandes problemas. No quiero dejar pasar la oportunidad, doña Catalina, de hacer una reflexión de cómo evalúa la Defensoría de los Habitantes el país. Para nadie es un secreto, años muy complicados, desafíos muy grandes y un nuevo gobierno que vendrá, que tendrá que también que asumir un país complicado, no será para nada sencillo. ¿Qué evaluación podemos hacer desde la Defensoría de los Habitantes? Sí, más allá de muchas de las evaluaciones, digamos, económicas que se puedan dar y que creo que todos hemos estado muy, digamos, presentes para escuchar, ¿verdad? Temas fiscales. Digamos, el panorama que yo veo es un panorama que hay que tener muchísimo cuidado, pero un panorama desde otro punto de vista. Entonces, por ejemplo, veo un alto nivel de desempleo y pobreza, que eso ya lo hemos oído.
Pero vean qué interesante, ese tema de desempleo, ¿a quién está afectando más? ¿A mujeres? Pero más allá de mujeres, está afectando a la juventud. A la juventud tiene más del 30% de desempleo en todo el país. ¿Y a dónde está esa juventud? Generalmente esa juventud, desempleo está en zona costera, en zona rural. Entonces tenemos que también se está relacionando con temas de narcotráfico. O sea, hay una problemática que no estamos viendo o que estamos viendo, pero no estamos lidiando con esa problemática. En Costa Rica tenemos el Patronato Nacional de la Infancia, que hace un muy buen trabajo, tiene muchísimos fondos, no ha sido tan bueno para gestionar a través de la historia, una gestión bastante pobre, pero digamos tiene los fondos. Y usted cumple 18 años y está en ese sistema, y a los 18 años le dicen, hasta luego, muchas gracias, ve a ver qué hace. Pero, ¿qué pasa con los muchachos y muchachas de 18 años a 25? O, digamos, hay algunas instituciones o organismos que lo ponen juventud hasta 35, pero, digamos, yo lo veo hasta de 18 a 25. ¿Qué estamos haciendo con esos muchachos y muchachas? ¿Se están quedando a dónde? El INA no está resolviendo. ¿Por qué? Porque el INA da los mismos cursos aquí en San José que dan en Zixaola, en la frontera de Panamá, y no es la misma realidad. El MEP, que bueno, que está teniendo serios problemas educativos, que ese es otro de los problemas, que no es para el 2021, sino esto es un problema dentro de 5 y 10 años. O sea, ya tenemos una problemática, pero agregue esa problemática a 5 a 10 años cuando se gradúen los chicos y chicas que están ahora en las escuelas, con una gran diferencia de las escuelas públicas que están saliendo, muchos sin internet, con una escolaridad, digamos, bastante pobre, depende de donde estén. Perdón. Y en comparación con escuelas privadas, donde no han dejado de ir de clases, tienen todas las computadoras, tienen todas las oportunidades. Entonces estamos haciendo que la brecha social crezca. Y eso es un problema. Nuevamente, don Alan, eso no es un problema ahora, ni siquiera en mi gestión. Eso va a ser un problema entre 5 y 10 años. ¿Y el país está haciendo algo al respecto? Absolutamente no. El MEP, sinceramente, el MEP para mí se sacó un 0 en todo esto de la pandemia. O sea, un 0. Y yo que soy educadora, yo he sido educadora y bueno, soy educadora, entonces yo le pondría un 0 al MEP. Al PANI, también al PANI le pongo otro 0, porque en todo este tiempo de la pandemia, nuevamente, es una institución que tiene los fondos. Es que mucha gente puede decir, bueno, es que no tenemos los fondos públicos, nos recortaron. No, el PANI tiene la plata y no la ejecuta. Y si no la ejecuta, ¿quién es el que sufre? Los chiquitos y las chiquitas, punto. Entonces también otro 0 por ahí, el MEP y todo lo que tenga que ver con niñez, adolescencia y juventud en nuestro país, para mí deja mucho que desear en este momento. Y ese es el futuro. Entonces, el tema de desempleo, con el tema de juventud y el tema de educación, yo creo que esos son nuestros 3 digamos, retos más grandes. Aparte del reto que nuevamente que los economistas nos están hablando, del tema fiscal, pero eso y un tema de que tenemos que asumir una responsabilidad que a veces el sector público y el sector privado no la asumen. Y no estoy yo aquí solo para mí, estoy yo aquí porque si el país está mejor, yo estoy mejor y mi familia está mejor. Pero yo no puedo pensar solo en yo. La cultura del yo, no la tenemos que sacar. Porque, ¿qué hago yo? ¿O qué hace usted, don Alan? Solo pensando en usted, en su salario y su familia. O sea, estamos todos interconectados. Tenemos que pensar, yo tengo que pensar en su familia, don Alan, en las familias que yo no conozco, en que el país sea un poquitico mejor para que todos podamos beneficiarnos, no solo un grupo o solo yo. Y eso es algo que también tenemos que trabajar, digamos, mucho. Sí, bueno, que esa reflexión sobre solidaridad y pensar en los demás también la podamos
reflexionar en este momento, en esta época de diciembre, fin de año, y que la pongamos en práctica, lógicamente, en el año 2022. Doña Catalina, ha sido muy amable por estos minutos eh, para conocer sus puntos de vista también. Sé que posiblemente por ahí sigan las críticas, los comentarios de los diferentes sectores, pero bueno, tenemos la oportunidad también de escuchar a los protagonistas de las diferentes informaciones. Se me quedaba una pregunta. ¿Requiere Ujú. más dientes la defensoría, más potestades? Siempre está esa disyuntiva si deberían de ser obligatorias las recomendaciones, vinculantes, que es la palabra correcta. ¿Qué reflexión le queda al respecto, doña Catalina? Por un lado, en un principio yo pensaba que sí, y le voy a decir, después de ver la parte legal, porque yo no soy abogada, yo soy educadora, y después de ver que si se hacen vinculantes, se abre uno a un montón de demandas y lo que conlleva en tiempo esas demandas, entonces, más bien, yo creo que estamos bien con esta, lo que llaman magistratura de influencia, que es una palabra muy rimbombante para decir que básicamente uno tiene la potestad de poder sacar en público o sacar en medios estas cosas, digamos, que la Defensoría ha estado sacando. Pero yo creo que lo importante es que la persona que se siente aquí, primero, tenga ese compromiso de verdad fiscalizar sin color político, porque eso es fundamental y no solo de temas específicos que a mí o a otra persona le interesen, sino todos, porque si usted ha visto, la Defensoría habla de gasolina, de buses, de temas LGBTI, de VIH, de privados de libertad, de todo, pero eso no lo permite la ley. Y eso es lo que hace una institución nacional de derechos humanos. Seguir la ley nos permite eso. ¿Y cuál es el objetivo? Beneficiar y fortalecer la institucionalidad pública a través de fiscalización para que el país sea y siga siendo democrático, la institucionalidad es fuertes y que la gente de verdad sienta que hay una institución que sin importar, ¿verdad? Que nos critiquen o no nos critiquen, seguimos la legalidad y pedimos cuentas. Mm. Porque, no sé, yo creo que si hay algo que alguien el otro día me dijo, es que usted sí es resiliente. En realidad me dijo otra palabra, pero yo la puse resiliente porque suena más bonito. Y yo le dije, sí, a veces uno tiene que ser necio. Cuando está la legalidad, uno tiene que ser necio, porque si yo me doy por vencida con el tema de la gasolina hoy y solo lo saco una vez, es un problema. Por cierto, hoy o mañana vamos a sacar otro tema de que es esa barbaridad que no se pudo bajar la gasolina porque la gente se fue de vacaciones. O sea, eso es un no rotundo. Entonces, sí, sí, aquí somos resilientes, si suena más bonito así decirlo. Bueno, y queda un año de trabajo de doña Catalina Crespo, así que vamos a estar ahí pendientes. Gracias, doña Catalina, Gracias, y don por estos Alan. minutos, felices fiestas. Sí, feliz Navidad a todos los que nos estén escuchando y felices fiestas. Muchas gracias. Doña Catalina Crespo, la defensora de los habitantes, así cerramos este programa de Noticias Colombia. Gracias por su compañía.